Qué cara que tenés, qué cara que tenés, Andrés. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Estás estudiando un poco? Un poco, para no perder la costumbre, tampoco tanto. ¿Cómo fue? El mes pasado fue tremendo, ¿no? Ay, sí, la verdad. Tremendo. Ahí se ¿Cómo conecta. andan, chicos? Era, ¿Cómo va? parecido. ¿Qué haces, María? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Bien, Bien, bárbara. Ya estudiando. qué grande, ¿eh? Sin parar es esto. ¿Cómo la vienen llevando? Es otro idioma, ¿eh? Es otro mundo, otro vocabulario, otras películas esto. Sí, mal. A mí me costó un Yo montón. estoy con cómo se originó todo esto, cómo se originaron los títulos valores, con esa película estoy. Sí. Con la primera parte. Esa parte era más abstracta. Sí, está bueno, qué sé yo. A mí me gusta cuando hay mucho biribiri. Muy enroscado. ¿Sabes que no? Que, viste, como yo te decía, Mariano, que yo ya voy adelantando porque si no me pasa igual que a vos. No entiendo nada. Yo hay un No. montón de cosas y que no las... Sí, que las no primeras las- dos bolillas Mm, me costaba horrores para entenderlo. Y ahora me puse, viste, con la. A medida que vas avanzando, siempre voy sí. retomando por eso mismo, porque no me acuerdo, qué sé yo, cuando el rigorismo formal, el sustancial, qué sé yo, no me acuerdo. Y lo terminás, viste, tocándolo, No, hay yendo. cosas muy técnicas. Tiene Sí, cosas muy técnicas. Sí, hay cosas muy técnicas. pero bueno. Igual hay tiempo todavía. Sí. Y lo que sí la veo más técnica la materia, pero no tan larga como quiera. No. Quiebra será más larga. Claro, Igual, esta es un poco más cortita, estas son 8 bolillas, ¿no? igualmente concursal me parece que era más larga, quiebra es un poco menos larga y esto un poco menos larga. Me parece que viene así el Yo, concursal era la primer yo a parte. quiebra la vi más larga. Ajá. A quiebra, a concursal, inclusive más accesible. Quiebra era imposible, acordarte todo. La de los efectos te volvía loco. Sí, pero bueno, pero era más llevadero, me parece. Esto es mucho de concepto, ¿no? De concepto, mucho tecnicismo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en el baile, tenemos que bailar. Yo lo estoy siguiendo igual, viste, con el libro, no ¿Qué es todo. lo que se va a dar hoy? Es la 4, ¿no? La bolilla 4. La 5. Ah, la 5. Bien. Pero no era cláusulas que iban a dar hoy. No, la Cláusulas. dieron ayer. Ah, pero asincrónica la de ayer. Claro, la dio Guzmán, que eran cláusulas Enuncia- esenciales, facultativas. Enunciativas. Sí. eh, y hoy vemos todo lo que es aceptación, aval, endoso, que estuve leyendo un poco. Mirá, acá la tenemos a Ahí está Valeria. Valeria, mirá. Esa es Está Valeria. la 5, es esa. Sí. Es la 5. No, chicos, pero yo estaba en el Zoom de cambiario y dije, me abandonaron, no hay nadie. Ah, no le avisaron. Y decir que Andrés me pasó, le pregunté que está en el Zoom de concursal y bueno, y Andrés por suerte me contestó y ahí estamos, sí. Pero no. Yo digo, bueno, se olvidaron, me vine rapidísimo de la facu para dar la clase y yo digo, me dejaron sola. Pero No, pero es que bueno, siempre acá hemos usado estamos. vale. Yo le preguntaba a los chicos también, pero me decían que siempre siguieron usando este. en el de concursal, bueno, listo, no, yo ya sé, para la próxima entro en el de concursal, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Así que bueno, va a ser ruidosa la clase, chicos, porque no tengo quien me lo cuide. Así que bueno, ya pido disculpas de antemano, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible de dar la clase. ¿Alguna duda? Sí, primero, bueno, felicitaciones a todos los que rindieron, sí, el tema de quiebras, sí, y el que tenga que dar el tema del recu de quiebras, sí, no creo que haya nadie, una clase acá, pero si llega a estar tranqui,
¿sí? Va a estar Guillermo y Seba en la mesa, ¿sí? Así que no se preocupen, ¿sí? No, siempre es más fácil el recuperatorio que el examen, ¿sí? En el de quiebras, ¿sí? Así que no hay ningún problema. ¿Alguna duda de cambiario, ¿sí? que tengan? ¿Sí? Si no tienen nos falta Unas todavía para cuantas. tener dudas. Sí, sé que falta. Si no tienen ninguna duda, vamos a comenzar con lo que habíamos dejado la clase anterior, que era cláusulas, ¿sí? De la bolilla 4, ¿sí? Dijimos, nosotros que hemos quedado ahora solamente con el cuadrito, ¿sí? De cláusulas, decíamos tanto enunciativas, facultativas, y ahí habíamos quedado. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a analizar todas esas cláusulas, ¿sí? que podemos llegar a incluir en el título. ¿Sí? Entonces, con respecto, ya habíamos visto las cláusulas enunciativas, ¿sí? Vamos a ver las cláusulas facultativas. ¿Sí? Son aquellas que pueden estar o no en el título, ¿sí? Pero si están, sí producen efectos cambiarios. Bien, de esas cláusulas decíamos que se podían subclasificar en 4. La primera clasificación que decíamos era previstas y permitidas. ¿Sí? Previstas y permitidas. Previstas y permitidas. Cuando decimos previstas es porque está regulado en el derecho cambiario. En el decreto ley existe algún artículo que las regula. Por eso es previsto. ¿Sí? Y permitido porque está regulado por el derecho común en el Código Civil y Comercial. Por ambos derechos están regulados, por eso previsto y permitido. Muy bien. Ejemplos de estas cláusulas tenemos primero de la cláusula a la orden o no a la orden. ¿Sí? Porque ustedes saben que se vieron en el tema de bolilla 2, en clasificación de los títulos valores, que el librador tiene la libertad de creación de los títulos, ¿sí? Y pueden ser tantos a la orden como no a la orden. Si es a la orden, va a circular en forma originaria por endoso, conforme al artículo 17 del decreto ley. En cambio, si la cláusula dice no a la orden, la circulación es derivada mediante la cesión de créditos. ¿Sí? Entonces esa cláusula a la orden o no a la orden es una cláusula facultativa prevista y permitida. ¿Las dos son las previstas y permitidas? Las dos, ¿sí? Uno es a la orden, que circula en forma originaria del artículo 17, y la otra no a la orden, que circula en forma derivada, ¿sí? Mediante el artículo 12 del decreto ley, que es mediante una cesión de créditos. ¿Y estas cláusulas son válidas para pagaré y letra de cambio? Exactamente, después vamos a ver en cheque, pero ahora en principio lo vemos para letra de cambio y pagaré. Hasta la bolilla 6 es todo letra de cambio y pagaré. La bolilla 7 recién es cheque. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces, otro ejemplo, ¿sí? De esto es la cláusula sin protesto del artículo 50. Como principio general,
¿sí? Tenemos que el protesto es un acta notarial, ¿sí? Que el portador del título tiene que cumplir mediante un escribano, y de esta manera poder reclamar a los obligados de regreso. ¿Se acuerdan la clasificación que habíamos hecho la clase pasada en obligado principal, de regreso y demás? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? No. No, bien. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hablamos en derecho cambiario decíamos que nosotros no vamos a hablar ni de deudor ni de acreedor. Cuando hablemos de acreedor es el portador. Cuando alguien les diga el portador del título o el tenedor del título, eso es sinónimo, es igual a un acreedor, ¿sí? Y cuando nosotros en derecho cambiario hablemos de obligados, es igual a deudores, ¿sí? Nunca vamos a decir quiénes son los deudores del título, vamos a decir quiénes son los obligados del título. Estos obligados cambiarios se clasifican en dos. ¿Sí? Por un Sí. lado, es el obligado principal, ¿sí? Que es la persona que solo es deudor del título, de la obligación, con lo cual si paga le extingue. ¿Sí? Esto es en el pagaré el librador y en la letra el aceptante. ¿Sí? Esos sujetos son los obligados principales. ¿Sí? Está bien. Bien. Ahora, obligados de regreso son aquellos sujetos que tienen una legitimación bifronte, porque son deudores y acreedores con distintos sujetos. Entonces, ¿sí? Si alguno de estos sujetos paga el título, no lo extingue, sino que libera su obligación, pero tiene derecho a reembolso, a recuperar lo que pagó. Estos sujetos, ¿sí? Son en el pagaré los endosantes y en la letra de cambio es el librador y los endosantes. Ellos son los obligados de regreso. ¿En la letra de cambio? Es el librador y los endosantes. ¿Por qué hacemos esta distinción en derecho cambiario de obligados? ¿Sí? Porque depende el rol que uno ocupe con su firma, es cómo se va a reclamar. Si yo voy a reclamar frente a un obligado principal, me basta solamente el vencimiento e incumplimiento del título. No tengo que ir ante ningún escribano ni nada, ¿sí? Venció el documento, no me pagó, inicio una acción. Ahora, por el contrario, si yo quiero demandar o reclamar a un obligado de regreso, no me basta el solo vencimiento del título, ¿sí? Porque la ley le establece y le impone al tenedor, al portador del título, que cumpla una carga, lo que es el protesto, ¿sí? Que vaya ante un escribano, que el escribano levante el acta notarial, dejando constancia del incumplimiento, y con eso ya puede demandar a cualquier obligado de regreso, ¿sí? Si no lo hace, si no cumple con ese protesto, el título se perjudica y los obligados de regreso se liberaron, ¿sí? Por eso es importante el tema del protesto, más que nada cuando veamos la bolilla 8, que es acciones, ¿sí? Es por eso
que el título puede incorporar la cláusula sin protesto. ¿Por qué? Yo hago un negocio jurídico con ustedes, ¿sí? Les quiero comprar determinada mercadería, pero yo no les voy a dar plata, sino que les voy a firmar un pagaré. Ustedes me van a decir, vale, todo muy bien, ¿sí? Pero no te conozco, no sé si me vas a pagar o no, y ante el incumplimiento, si el título empieza a circular de mi bolsillo, tengo que pagarle al escribano para el protesto, no hagamos ninguna operación, espera a que vos tengas la plata y comprás la mercadería. Entonces, como la ley determina y se crean los títulos para que circule el crédito y se agilice el comercio, entonces se le habilita a cualquiera de los sujetos que pongan la cláusula sin protesto. Entonces, ante el mero incumplimiento del título, se da la posibilidad al portador, al acreedor, a que demande a cualquier sujeto, ¿sí?, sin tener que ir ante el escribano a levantar el acta notarial, ¿sí? Pero sabemos que el principio general del pagaré y de la letra es que los títulos es con protesto, ¿sí? Para poder demandar a un obligado de regreso, tengo que cumplir con el acta notarial, pero se puede incorporar la cláusula facultativa prevista y permitida de sin protesto del artículo 50, ¿sí? En ese caso, el mero incumplimiento ante el vencimiento hace que el título sea exigible para todos los obligados, tanto principal como de regreso. Profe, ¿Entiendes? Los de Sí, regreso Sebastián. serían los endosantes. Y depende del título, te decía, en la letra de cambio es el librador y los endosantes, y en el pagaré son los endosantes. Depende del título en que estés. profe, yo le preguntaba, Sí. pero, el escribano cuando se levanta protesto, para saber nomás en la práctica, ¿no? ¿Te cobra en virtud del monto que vas a levantar el protesto? ¿Es un Y mucho más, trámite? porque vos lo tenés que No tengo sacar al idea cómo escribano es, de la pero escribanía y llevarlo al domicilio que diga lugar de pago. yo por si alguien me pregunta, digamos, ¿no? ¿Viste la gente que compra y vende autos, por ejemplo, que anda con pagarés y un montón de cosas así? Mira, en Te pregunto, realidad eso van ¿cuánto a le saber van a más cobrar? derecho cambiario que vos y yo juntos, ¿sí? Porque lo hace el mismo comercio, la misma actividad, ¿sí? Entonces pueden no ponerle pagaré, pero lo primero que van a poner es que sea sin protesto, ¿sí? Por eso si vos compras un formulario, ya te viene en la cláusula preimpresa que diga sin protesto, ¿sí? Antes tenías en la librería, ¿sí?, los formularios de pagar que decía con protesto y sin protesto. Ahora son todos sin protesto. Pero es verdad, Sebastián, que vos podés librar el título en cualquier lugar, hasta en una hoja, ¿sí?, en una servilleta, donde sea. Y si vos te olvidás de poner la cláusula sin protesto, entonces, si tu cliente, el portador, quiere reclamarle a un obligado de regreso porque es más solvente, ¿sí?, porque por la solidaridad cambiaria le puede reclamar a cualquiera, va a tener que levantar protesto, va a tener que ir y sacar de su bolsillo y pagarle al escribano, que el escribano salga de la escribanía, se dirija hasta el lugar de pago que diga el título, le pregunta delante del escribano al librador si va a pagar, y cuando dice que no, ahí se le abre el acta. Entonces te van a cobrar mucho más del monto del título. Por supuesto que tiene un porcentaje del monto del título, pero de ahí un poco más, de acuerdo justamente a que salga el escribano de su escribanía, ¿sí? Por eso ya la gran mayoría pone todo sin protesto, porque le vas a pagar más al escribano que después el monto del título, ¿sí? Entonces ya está bien que después lo vas a recuperar, por supuesto, y todo lo va a tener que pagar el obligado principal mediante la acción cambiaria, ¿sí? Pero igual, ¿sí?, en el momento el portador tiene que contar con ese dinero para poder pagarle al escribano, si no, no le va a poder reclamar. Ojo, a los obligados de regreso, porque al obligado principal no hace falta el protesto. Para el obligado principal, ¿sí?, la exigibilidad está dado solamente con el vencimiento e incumplimiento del título. Eso le ¿Sí? quería preguntar. Sí. O sea, la función del protesto sería como una notificación fehaciente. No el tema de una Una notificación, para eso es el aviso, que es una cláusula enunciativa, ¿sí? El tema no es una comunicación, el protesto es un acta notarial que le otorga exigibilidad a la obligación frente a los obligados de regreso. Claro. ¿Sí?
Si vos para demandar a un obligado de regreso, lo vamos a ver en la bolilla 8, y ya los que han visto práctica 2 lo han visto, si vos tenés que adjuntar en la demanda el pagaré más el protesto, el acta notarial. Porque si vos demandás a un obligado de regreso sin el protesto, cuando es con protesto, en la vida real del proceso ejecutivo te van a plantear la inhabilidad de título. ¿Sí? Porque justamente los obligados de regreso se liberan no solamente por prescripción, sino por caducidad, es decir, ante el incumplimiento de la carga sustancial del protesto. No es exigible ese título a un obligado de regreso si el portador no cumplió con el protesto. Perfecto, gracias. ¿Sí? Por eso esto está todo en bolilla 2, de que habla del rigor cambiario formal en la faz activa y pasiva. En la faz pasiva, que son los deudores, hace esta diferencia entre obligado principal y de regreso, y saber que el obligado principal se libera únicamente por prescripción, ¿sí? Nunca por caducidad, con lo cual no hay protesto para el obligado principal. En cambio, el obligado de regreso se libera por prescripción, transcurso del tiempo, y por caducidad, es decir, se requiere el cumplimiento del protesto, salvo que en el título se incluya la cláusula facultativa prevista y permitida de sin protesto. ¿Sí? ¿O fue demasiado todo lo que dije? Veo las caras y me asustan, chicos. Sí, vengo recién de la facu y me pasó lo mismo. Vinieron unas caras dando el mismo tema, que no saben. Esto último, Valeria, que dijiste, Sí. el obligado principal se libera solamente por Claro, prescripción. esto, Marian, está en el tema de rigor cambiario formal, pasivo y activo. Pasivos son los deudores. Entonces Correcto. decíamos que el derecho cambiario divide en obligado principal y de regreso, que ya lo mencionamos. Ahora, ¿cómo se pueden liberar estos obligados? El obligado principal tiene una sola forma de liberación, que es la prescripción. Transcurso del tiempo, artículo 96, 3 años de prescripción. Correcto. Desde el vencimiento del título. Perfecto. Sí. Solamente por el de regreso, prescripción y caducidad. Ahora, los obligados de regreso tienen dos formas de liberarse. Uno por prescripción, artículo 96, que es de 1 año, ¿sí? Desde el cumplimiento de la carga sustancial, que es el protesto. ¿Ese es el artículo 96? Ese es el artículo 96. El artículo 96 regula la prescripción de los títulos valores. Tanto obligado principal y de regreso. Obligado principal, 3 años, obligados de regreso, 1 año. Pero los obligados de regreso también pueden liberarse por caducidad, que es el incumplimiento de las cargas sustanciales. Es decir, el incumplimiento del protesto. Porque el protesto es una carga sustancial. Porque no es una obligación para el portador, es una cláusula facultativa. Él puede cumplirla como no, pero si no lo cumple, sabe que el título se perjudicó y se liberan todos los obligados de regreso por caducidad. ¿Sí? Y ahí dijiste entonces, que salvo que determinaran que no. ¿El plazo de caducidad cuál es? No hay plazos, o sea, todo va a depender del incumplimiento de la carga, depende qué protesto. Hay 5 clases de protestos. Pasa que vamos a ver en bolilla 6 protestos. ¿Sí? Vos tenés protesto por falta de aceptación, por falta de fecha, protesto al viento, protesto por falta de pago. Depende, cada uno de esos protestos tiene un plazo. ¿Sí? Porque el protesto, si bien es facultativo, tiene un plazo legal. Vos podés cumplirlo o no, pero si decidís cumplirlo, tiene que ser dentro del plazo legal. Entonces, si se vence ese plazo legal, depende del protesto, el título se perjudicó. Y todos los obligados de regreso se liberaron. ¿Sí? Eso igual lo vamos a ver o lo van a ver con otro profesor en la bolilla 6. ¿Cómo? No escuché, no sé quién me habló. Hola, Gustavo le habla. ¿Me escucha? Sí, decime. Sí, porque me medio tarde yo. El obligado de regreso es aquel, digamos, cuando se va endosando el título y son los segundos, terceros o cuartos endosantes. Es que depende del título que vos tengas, Gustavo. Te decía, si es un pagaré, los obligados de regreso sí son los endosantes. En realidad no endosantes, sino que se fue transmitiendo el título de mano en mano. A ver, te vuelvo a repetir lo mismo. Los obligados de regreso depende del título que vos estés.
Si es un pagaré, sí son los endosantes. Cualquier entonces, desde el primer endosante hasta el último, todos los endosantes, todos los que firman atrás del título, que hacen circular el documento, son obligados de regreso. Pero si estás en un pagaré, el librador y los endosantes, todos ellos, incluyendo el librador, también es obligado de regreso. En la letra es eso. Eso es Eso, la letra. ¿cuál es la Por letra? eso cuando hablamos de obligados tenemos que diferenciar frente a qué título estamos hablando. Saber, por supuesto, los endosantes siempre son obligados de regreso en cualquier título. Pero ojo con el librador, porque el librador en la letra es obligado de regreso, pero en el pagaré es obligado principal. Lo mismo que después en el cheque. Perfecto, perfecto, gracias. No, de nada. Bien. Todo esto vino a cuento de la cláusula y ejemplo de sin protesto. ¿Sí? Que ya les digo, todo esto nosotros vemos de cláusulas, los ejemplos, es una clase porque está en cada una de las bolillas. Nada más de que yo, al mencionarlo, también lo explico, porque si no estarían ustedes anotando y no entender de qué están hablando. ¿Sí? Porque si no sería más fácil para mí decir, bueno, chicos, eso lo van a ver más adelante, eso está en la bolilla 6. Pero no me gusta que copien y que no entiendan de qué están hablando, por lo menos mínimamente. Ya les digo, después en la bolilla 6 hay una clase especial de protesto, que es el concepto, caracteres, clasificación, después las sanciones, qué pasa si no se cumple, ¿sí? Ese el punto de la bolilla 6.5, que habla específicamente de lo que es el protesto, lo que son los deberes, ¿sí? Pero ahora que lo mencionamos como cláusula facultativa y prevista y permitida, que tendría que dar como ejemplo, solamente que diga sin protesto del artículo 50, ¿sí? Pero entro a explicar un poquito más, muy por arriba, qué es el protesto, ¿sí? Por eso también vienen concatenadas las bolillas, porque si ustedes ya hubieran visto el tema de la bolilla 2, de la clasificación de obligados principal y de regreso, me podrían seguir más fácil frente a este incumplimiento del protesto. ¿Sí? Pero entiendo que yo tomo esta clase como la primera en realidad de cambiario, porque ya están libres de quiebras. Entonces, es lógico que ahora están con todas las antenas encendidas para el tema de escuchar bien atentamente cambiario. Las otras clases uno participaba o estaba ahí medio pintado, porque es lógico, uno está ahí para cumplir, pero sí, el tema es que su cabeza estaba en quiebras y está muy bien que así sea. ¿Sí? Entonces, pero pónganse, ¿sí? Más a ritmo con las clases, vean los videos anteriores y demás, porque yo no quiero asustar a nadie, pero el tiempo pasa rápido, ¿sí? Y cuando queremos dar cuenta, es 6 de diciembre ya. ¿Sí? Entonces, no se duerman con cambiario. ¿Sí? No es para asustar a nadie, pero aparte más que nada es para no subestimar la materia. Uno dice, son 8 bolillas, es nada, estudié concursos y quiebras muchísimo más, artículos de memoria interminables y demás. Acá no hay ningún artículo de memoria, pero no hay que subestimar la materia. Porque como está todo concatenado, todo tiene relación con todo, no puedo dejar una bolilla al azar. Si en quiebras, por ejemplo, no me gustaba privilegios, bueno, no estudio privilegios y ruego que no me tomen privilegios. Acá, en cambiario, todo tiene que ver con todo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Todo se relaciona. Entonces, otro ejemplo de cláusula facultativa prevista y permitida, ¿sí? Es la cláusula de interés moratorio en cualquier vencimiento de títulos. Vencimiento está en la bolilla 6.1, está en el artículo 35. También van a tener una clase específica de vencimiento. El librador tiene la libertad de elegir el vencimiento que quiera, tanto en la letra como en el pagaré. Esos vencimientos básicamente son dos, absoluto y relativo. ¿Sí? En los vencimientos absolutos son aquellos que establecen una fecha exacta. Por ejemplo, hago un pagaré que vence el 25 de enero del 2022. Listo. Entonces sabemos perfectamente el día que vence ese título. En cambio, los vencimientos relativos, el vencimiento se va a dar cuando el beneficiario decida presentar el título en el domicilio del librador o del aceptante en la letra de cambio. ¿Sí? La ley da la posibilidad
¿sí? Que el portador decida él cuándo vence el título. Para eso después la ley va a establecer un plazo que es de 1 año a partir de la fecha de creación. Es decir, yo les doy a ustedes un pagaré con vencimiento relativo y ustedes pueden presentarlo el día que quieran en mi domicilio, que soy la libradora del pagaré, dentro del plazo legal que es de 1 año a partir de la fecha de creación. El día que ustedes decidan presentarlo, ese día va a vencer el título. ¿Sí? Esos son los vencimientos relativos. A grandes rasgos, después lo vamos a ver bien en la bolilla 6.1. Entonces, ¿qué pasa con el interés moratorio? Es decir, llegamos al vencimiento de obligación, yo no les pago, entonces sí se puede reclamar. Doctora, Sí. la interrumpo, doctora. Sí. Con el vencimiento relativo, es Sí. 1 año después de haberlo librado. O sea, después del año puedo presentarlo todo cualquier día que yo quiera. No. Es dentro del año. Vos podés presentarlo al otro día, al otro, como máximo, como principio general, porque se puede ampliar o reducir, es 1 año de la fecha de creación. El máximo es el año, el máximo. A ver, como principio general, porque se puede ampliar. ¿Sí? Claro, sí, Artículo 23 del decreto ley. Como principio general es que el beneficiado se presente dentro, no después, dentro del plazo legal. ¿Sí? Que es dentro de 1 año de la fecha de creación, el día 2, 3, 4, cuando quiera, dentro de ese año, como principio general. Gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, el interés compensatorio, perdón, el interés moratorio, que es el que estaba hablando primero, ¿sí? Que se da justamente en caso de incumplimiento del título, ¿sí? Que se va a reclamar desde el vencimiento hasta el efectivo pago, puede ser en cualquier vencimiento del título. Se puede incluir en cualquiera, ya sean letras y pagares de vencimiento absoluto como relativo. Ese es un ejemplo de cláusula facultativa prevista y permitida, la cláusula de interés moratorio, que se puede incluir en cualquier vencimiento de títulos. Ahora, otro ejemplo de facultativa previsto y permitido es, ¿sí?, la cláusula de interés compensatorio. Pero ese interés solo se permite en vencimiento relativo. ¿Saben qué es un interés compensatorio? El precio del dinero. No es el tema del precio del dinero, es el uso del crédito. Okay. Es por el uso del crédito, no del precio del dinero, porque no sé cuál que me dice con el precio del dinero. ¿Sí? Por el uso del crédito. No, está bien. Sí. Es ¿Sí? En algunos ambientes es un comentario habitual, el precio del dinero es, bueno, necesito 100, bueno, ¿cuánto me cuestan esos 100? Y es eso que usted está diciendo ahora, que es el uso del crédito. Es por el uso del crédito. ¿Sí? No es lo mismo que más cuando habla de moneda extranjera, que deseamos hoy o que sea mañana. ¿Sí? Entonces, el interés compensatorio, que es por el uso del crédito, ¿sí?, entonces eso solamente se permite en vencimiento relativo. ¿Por qué? Porque el librador en realidad no sabe efectivamente cuándo va a vencer el título, porque no sabemos qué día el portador va a presentarlo y exigir el cumplimiento. ¿Sí? Yo les doy un pagaré a ustedes con vencimiento relativo que diga a la vista o a cierto tiempo a vista, que son los vencimientos relativos, y yo no sé cuándo vence. Yo no sé si ustedes me lo van a presentar mañana el cobro, pasado o dentro de 1 año. Entonces, en esa clase de interés compensatorio, sí se puede, perdón, de clase de interés, me hice bola, de la clase de títulos de vencimiento relativo, sí se puede incluir un interés compensatorio. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto tiempo ustedes van a utilizar ese crédito, ¿sí? Porque puede vencer mañana como de acá a 1 año. Ahora, en vencimiento absoluto, que es de día exacto, que decía en mi ejemplo anterior que vence el 25 de enero del 2022, yo al momento de librar el título ya sé perfectamente cuántos días ustedes van a utilizar el crédito, desde hoy hasta el 25 de enero del 2022, no más que eso. Entonces,
en el monto, en el capital, ya están incluidos los intereses compensatorios, porque ya sé perfectamente cuántos días ustedes utilizan ese crédito. Entonces, si yo incorporo una cláusula de interés compensatorio, eso no está permitido porque si no sería anatocismo, reclamar intereses sobre intereses, ¿sí? Y no se permite. Por eso, ojo con los intereses. El interés moratorio es permitido en cualquier clase de título, ya sea de vencimiento absoluto o relativo. Y es una cláusula facultativa prevista y permitida. Ahora, la cláusula de interés compensatorio solo se permite como cláusula facultativa prevista y permitida, que tiene validez para el derecho cambiario, en títulos de vencimiento relativo, únicamente. ¿Sí? Perdón, ¿Me van siguiendo? sí, tengo una duda. El caso del interés moratorio es lógico. Incumplimiento devenga intereses. Sí, Pero en el compensatorio es como un precio más que se le agrega al valor de la letra. claro, Ah, está bien. claro. Yo digo, si no, ¿cuándo empieza a correr? No, pero claro, es Y un empiezan a valor correr desde adicional. lo que es, desde la fecha de creación hasta el día que vos lo presentés. Claro, exactamente, exactamente. Porque van a hacer que se va a calcular por los días que vos utilizaste el crédito. Por eso, ¿qué es el interés compensatorio? El uso del crédito. Claro, por eso es en el Igual todo relativo. esto lo van a ver en la bolilla 6.1, ¿eh? Van a tener una clase especial de vencimiento e intereses. Yo los cuento así a grandes rasgos porque si no yo diría más fácil. Cláusula de interés, ejemplos de cláusula facultativa prevista y permitida. Sin protesto, vencimiento, el tema de interés moratorio, interés compensatorio, y ustedes copiarían y ya está. Y digo, bueno, eso lo van a ver más adelante. No quiero entrar en detalle en cada uno de esos temas, chicos, porque primero que no terminamos más y hoy sí o sí tenemos que terminar la bolilla 4, ¿sí? Y aparte de eso, que después lo van a ver con otro profesor, que es la otra bolilla. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de facultativa prevista y permitida es domiciliación. Artículo 4 y 29. Es la posibilidad de modificar el lugar de cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque el principio general es que el lugar de pago sea el domicilio del librador. Pero si en el título el lugar de pago no coincide con el domicilio del librador, eso es domiciliación. Ejemplo, ¿sí? Yo les escribo un pagaré a ustedes y pongo lugar de pago, ¿sí? La calle Moreno, ¿sí? 2050. Librador, Valeria Guzmán, domicilio de Valeria Guzmán, La Rioja 1045, ¿sí? Que es mi casa. Entonces, ahí ustedes ya ven que hay una domiciliación, porque el lugar de cumplimiento de ese pagaré no es mi domicilio, sino que es el lugar de pago que diga el título. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el principio, porque yo les digo lugar de pago, ¿sí? No sé, decía Moreno 2050, y después no figura cuál es mi domicilio, ustedes van a entender que ahí mismo yo vivo, ¿sí? Que es el principio general. Ahora, cuando en el título está también la dirección del librador y esa dirección sea otra a la del lugar de pago, eso es domiciliación. Perdón, en el caso de la letra de cambio, Sí. yo leí que el domicilio de pagos es el del aceptante y en su Es defecto el era girado el del librador. aceptante. Se dice girado aceptante. Obviamente, yo te dije que el ejemplo era de un pagaré. Ah, en El el ejemplo pagaré. que yo di era de un pagaré porque no hay girado en el pagaré. Si es una letra de cambio, ¿quién tiene que pagar? Obviamente que va a ser el girado aceptante, la persona que fue designado por el librador por la garantía de provisión y decidió libremente aceptar la letra. ¿Sí? Entonces, en este momento, yo soy la libradora del pagaré. Yo te pongo, ¿sí? El tema del domicilio del girado. El girado cuando va a aceptar la letra, te va a decir, sí, muy bien, pero yo ese día del vencimiento no voy a estar en ese lugar, voy a estar en otro. Entonces, cuando acepta, te pone el domicilio
que va a estar ese día para que vos te presentes al pago. Si ese domicilio que pone el girado al momento de aceptar no coincide con el que dijo el librador, es domiciliación. ¿Sí? Porque lo único que va a saber es en dónde va a estar en el día del vencimiento y es la persona que va a pagar. ¿Sí? Yo como libradora te puedo decir, mira, sí, este es el domicilio de él, pero yo qué sé, si después esa persona al momento de aceptar te va a decir, no, mira, yo ese día ahí no voy a estar en otro lado. Y te pone esa dirección y si no coincide, eso es domiciliación. Por eso está el artículo 4 y 29, que lo tenés que adaptar si es una letra de cambio o un pagaré. Acá hacen más hincapié en el pagaré, ¿no? Es que depende de quién te tome, en realidad. ¿Sí? Bueno. Se hace fosa común, como digo yo, y puede ser cualquier profesor. ¿Sí? Entonces depende de quién te tome. Si soy yo, siempre hago más tema de cheque. ¿Sí? Porque es lo más actual. Si es Fabiana, es pagaré. Si es Cristian, es letra de cambio. ¿Sí? Depende, no lo sabemos. ¿Sí? Igual la letra de cambio es algo bastante en desuso, digamos, en la práctica, ¿no es cierto? A ver, depende. Si vos seguís el tema de comercio internacional, lo usás todos los días. Si lo usás únicamente por el plano nacional, ni tu abuelo, ni el mío, ni el de nadie lo usó. ¿Sí? Entonces sí está en desuso. Por eso en privado el cuatrimestre que viene van a ver letra de cambio y pagar internacional. O el Tratado de Montevideo 1889. Claro. ¿Sí? En la CIDIP 4, ahí lo van a ver también. ¿Sí? Por te digo, está en desuso y en el plano nacional la verdad que sí. ¿Sí? Pero el que sigue comercio internacional lo va a ver. ¿Sí? Doctora, la vuelvo a la domiciliación. Sí. Esto es muy importante por el hecho de que, básicamente, del incumplimiento. ¿Dónde notifico yo el juicio ejecutivo? Vos ya te fuiste a un juicio ejecutivo, ya planteaste el tema de un incumplimiento. No me pagan, vamos a la... Antes de eso, van a venir a ver si no pagan. A ver, sí, ¿no? Vuelvo al principio. Yo nunca en un momento te dije el tema de un abogado. Volvé al principio, ponete vos como portador. Si no tenés el tema de una domiciliación, vos no sabés dónde tenés que presentarte el cobro, básicamente. Claro, ¿sí? Claro, tienes razón. Entonces claro. Ni siquiera me hables de un incumplimiento, ni siquiera sé a dónde tengo que ir. ¿sí? Exacto. Y después, una vez que fui y no me paga, ahí sí está, obviamente, dónde tengo que notificar. Ya sea el aviso, la obligación que tengo por el artículo 49, que es la cláusula enunciativa, y después, por supuesto, también lo que es el proceso ejecutivo. Está bien. ¿Sí? Está bien lo que decís, pero yo te voy hasta previo a todo eso. ¿Sí? Porque si yo directamente voy al domicilio, que si es una letra de cambio, pues es el pagaré, es más sencillo, porque voy al domicilio que el mismo librador me dijo. El problema surgía siempre en la letra de cambio, que el librador me pone una dirección, ¿sí? Que yo tengo que cumplir como beneficiario y presentarme en ese domicilio. ¿Sí? Está bien, el girado en ese domicilio está antes del vencimiento, por eso aceptó. Pero después, si él me modifica ese domicilio, yo como beneficiario tengo que cumplirlo, ¿sí? Y presentarme en ese domicilio que me dijo el aceptante para requerir el pago. Si no, incumplo una carga y el título se perjudica. Y todos los obligados de eso también se liberaron como el protesto. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver en bolilla 5. Si me presento ahí como el ejemplo que usted viene diciendo. Sí. Se mudó. El que lo libró se mudó. No vive más ahí. Yo que tengo un escribano para certificar esa carga. Claro. ¿No? Sí. Por más que te diga sin protesto, lo van a ver en bolilla 6. No me quiero entrar en tema, chicos. Tengo que ir igual, porque si no, ¿cómo certifico que no vive ahí efectivamente, que no está más? Lógico, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Este tema de cláusulas, que está en la bolilla 3, para mí tendría que ya estar en la bolilla 6, cuando vieron todos los temas. Claro, ¿sí? Claro. Porque yo ahora les estoy nombrando cosas, ¿sí? Que ustedes, por supuesto, no vieron porque son bolillas más adelantadas, y se hace un embole terrible, ¿sí? Y una mezcla, porque donde a vos te surgen más dudas te tengo que parar y decir, no, eso lo vas a ver más adelante. Y no me gusta hacerlo
pero no me puedo detener en temas No, y está bien, en disculpe, doctora, ejemplo, discúlpeme, por favor, y después no terminamos. Realmente el tema de cláusulas, para mí, siempre tiene que estar al final, ¿sí? Porque una vez que vimos vencimiento, una vez que vimos protesto, una vez que vimos los avisos, sí puedo decir, bueno, eso es una cláusula enunciativa, facultativa, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero acá las estoy nombrando y las tengo que desarrollar mínimamente, lo mínimo indispensable para que ustedes entiendan qué es, y después, el día correspondiente a la bolilla, te explicará el tema. ¿Sí? No los convenzo mucho, pero bueno, no importa. Está bien, doctora, discúlpeme usted. Es como usted dice, ahora también estamos con las antenas puestas en cambiario, entonces estamos más ávidos No solamente, esas antenas significan miedo. Ahora todo les agarra el miedo. No, y encima con el término que usted utilizó, fosa común, chao, nos dejó a todos paralizados. No, pero yo tengo un humor muy sarcástico. No. Miedo no, Sí. Terror, profe, terror. Sí, tal cual. Tal cual. No, pero tranquilízate. Muerto, entonces. Por eso mismo. Por eso. Sí, no es que me equivoqué, no es que es un pozo común, sino siempre digo lo mismo, es una fosa común. Sí, pero sí lo que sí se los digo, no es que sea una materia imposible, por supuesto que no, pero los profesores no son tan accesibles como los de quiebras. ¿Sí? La tecnología es muy específica, es un lenguaje muy técnico, ¿sí? No es una palabra que otra, ¿sí? Entonces, y el decreto no nos ayuda mucho. ¿Sí? Acá hay dos cosas que te juegan en contra. Primero y principal, el tiempo. Tenemos muy poco tiempo, ¿sí? Y segundo, lo que es el material, porque en quiebra yo agarraba la ley, así ni siquiera sea comentada, y las clases, y ya estaba. Acá no, acá yo agarro el decreto ley y no me da ni un solo concepto, ¿sí? Y quiero agarrar Gómez Leo y me quiero pegar 2 tiros porque no entiendo nada y es un enrosque terrible, ¿sí? Y entonces eso es lo que pasa. Pero no es una materia que sea imposible, o siempre digo lo mismo, si no ninguno nos hubiéramos recibido y demás. Pero no es para tomar a la ligera ni tampoco para subestimar la materia. Son 8 bolillas y en tiempo le va a llevar lo mismo que quiebras, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Y ojo, cada palabra que ustedes digan, sepan el significado, porque acá en cambiario viene muchísimo la repregunta, ¿sí? Y hay muchas cosas que el concepto estaba en obligaciones, en contratos, y no pueden decir ustedes, no lo sé, ¿sí? Porque ya obviamente son materias que ya dieron y tienen que saberlas, ¿sí? Como el tema después de qué es una obligación mancomunada, qué es una obligación solidaria, qué es un interés compensatorio, qué es un interés moratorio, ¿sí? Eso, después obviamente los caracteres de una fianza, diferencia con el tema de un aval, que eso lo vieron en contratos. Nosotros no lo vamos a decir, porque se sobreentiende que ustedes ya lo saben, ¿sí? Pero en el examen sí se les va a preguntar, ¿sí? Después salen diciendo, me desaprobaron, pero no por cambiario, sino porque no me acordé, ¿sí?, de la fianza o que es una obligación mancomunada, ¿sí? Y eso era el tema de obligaciones. Y les puedo asegurar que si les toma Fabi, no sigue más el examen. Ya está, ¿sí? Y ustedes pueden saber autonomía, abstracción, derecho, arriba, abajo, como quieran, y se les preguntó algo de contratos o de obligaciones y no lo sabían, ¿sí?, y ahí terminó el examen. Entonces, por eso, como es un oral, cada palabra que ustedes digan, tienen que saber. Y si no lo saben, antes del examen estamos nosotros para que nos pregunten, ¿sí? No repitan de memoria, ¿sí?, oyendo, porque, ojo con las repreguntas, ¿sí? Fabi es de repreguntar mucho. Bueno, ya que dijiste eso, ya que nombraste eso, ¿qué quiere decir? O dame un concepto de eso, ¿sí? Y quedan en el aire, ¿sí? Ojo, para eso estamos nosotros, tienen mi número de teléfono, ¿sí? Vale, no entendí esto, dame un ejemplo de esto, por favor, ¿sí? No se queden con la duda o cuando vemos los Zoom, ¿sí? Volviendo al tema, ¿sí? No me voy a ir más por las ramas, por favor, porque si no, no termino más y después de eso no llegué a dar bolilla 4.
Entonces, esos son ejemplos de cláusulas facultativas previstas y permitidas. Vamos a la segunda clasificación de cláusulas facultativas, ¿sí? Que es previstas y no permitidas, pero que se clasificaban en tres. ¿Se acuerdan? Que decíamos que anulan al título, anulan la declaración cambiaria y se la tienen por no escrita. Empezamos con la primera, que son no previstas y permitidas que anulan al título. No te escucho, Andrés, porque estás muteado. No previstas y permitidas, ¿es? No previstas y permitidas, con la primer subclasificación es que anulan al título valor. Ejemplos de esto, primero, ¿sí? Condición del librador. Por ejemplo, pagaré la suma de pesos tal si cumple lo pactado, si entrega la mercadería, no es válido el título. Valeria, discúlpame, la clasificación corresponde a previstas y no permitidas, ¿no? Previstas y no permitidas. Sí, me había confundido yo también. Ah, sí, sí. Claro, sí. Previstas y no permitidas. Prevista porque hay un artículo que lo dice en el decreto y el derecho común no lo permite. Segundo ejemplo es vencimiento escalonado. Porque el librador tiene la libertad de elegir cualquier vencimiento establecido por el artículo 35, legal, el que sea, pero de todos ellos uno solo. No puede en el mismo pagaré o letra tener más de un vencimiento. De lo contrario, el título no es válido, anula al título, pese a que tenga todos los requisitos extrínsecos. Bien. La segunda subclasificación es que anula la declaración cambiaria es decir, que el título es válido pero no la declaración, no la obligación. Ejemplo de esto es la aceptación condicionada en la letra, ¿sí? Porque el girado tiene la libertad de aceptar o no la letra, pero si la acepta nunca la puede someter a condición. De lo contrario se entiende que no hay aceptación. La letra es válida, pero no hay aceptación. Otro ejemplo en que anula la declaración es el endoso parcial. Con respecto a la aceptación, si bien no puede ser condicionada, sí puede ser parcial, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Pero una cosa es la parcialidad y otra cosa es la condición. Claro. Porque vos por la garantía de provisión debes un monto y por la garantía de valuta es otro. Claro. Y eso te determina la aceptación parcial. ¿Sí? Pero distinto es la aceptación condicionada. No es lo mismo una aceptación parcial que condicionada. Claro, claro, porque ¿Sí? aparte la parcial sería por el monto. No siempre, por eso te voy a decir ahora. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Ah. ¿Sí? Entonces, en endoso parcial, que es justamente el ejemplo
de una cláusula facultativa prevista y no permitida, que anula la declaración cambiaria, ese endoso parcial puede ser cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, ¿sí? Porque, o sea, procede cuando el beneficiario sean más de una persona en forma conjunta. Con lo cual, todos y cada uno de ellos deben firmar y endosar el título. Si falta la firma de alguno de ellos, es un endoso parcial. Cualitativo, en cuanto al sujeto, me falta un sujeto. Ahora, el endoso parcial cuantitativo es en cuanto al monto. El título debe circular por el monto total del título. Entonces, si el título es por 10.000 y yo endoso a Paula por 7.000, eso es un endoso parcial cuantitativo. ¿Cuál es la sanción de esto? Que anula la declaración cambiaria, o sea, interrumpe la cadena de endosos. Entonces, porque si bien el título es válido, pero ¿sí? Anula la declaración. Como es un endoso, ese endoso lo que va a determinar es que modifica la ley de circulación. Toda circulación posterior es una cesión de créditos y deja de regir la autonomía para que justamente se acumulen todas las defensas y excepciones de carácter personal. Doctora, Sí. el ejemplo del el cualitativo, Sí. podría ser, por ejemplo, un endoso hecho por una SRL donde tiene que firmar varios gerentes y firmó uno solo y no firmaron los otros. No. No. No por la reforma del Código Civil y Comercial, que ya lo deberían saber porque es del 2015, ¿sí? Y estamos en el 2021. Pero como estamos en clase, no hay ningún problema, lo voy a contestar. Si estaríamos en el examen, te saco roja de una, ¿sí? Yo retomé el año pasado. En la representación plural, Mira todo la el código. representación, ¿Quién está hablando que dijo la representación plural? yo estaba hablando. Dale, sí, decí dónde está. Sí, que en los títulos valores, en los formularios de adhesión, ¿en qué otra Contratos entre cosa? ausentes. El contrato de claro, ausentes, Acuérdense no de rige la Minelli. representación plural. Claro, es decir, a ver, claro. cuando nosotros tenemos una representación plural, ¿sí? Societaria, nos dice el segundo párrafo del artículo 58 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Que ante la infracción a la representación plural, en determinado supuesto que como Guilmini nos daba como regla memotécnica FABA, formularios, adhesión, títulos, valores y entre ausentes, hoy los papeles de comercio son títulos, valores, ¿sí? Igual queda obligada la sociedad, ¿sí? Antes sí, era un ejemplo justamente, ¿sí? De que no quedaba obligada la sociedad, sino quien firma en forma personal. Pero hoy en día, la infracción de la representación plural frente a los papeles de comercio, que hoy en día son sinónimos a títulos, valores, hace que igual quede obligada la sociedad. El ejemplo del endoso parcial cualitativo procede. En sociedades es muy difícil, porque cuando yo doy como beneficiaria a una sociedad va a ser una. Es raro que sean, ¿sí? El tema de más de una sociedad, salvo que sea un grupo económico, ¿sí? Eso se ve más en personas humanas, que yo doy como beneficiaria del pagaré a Paula y Hernán, ¿sí? A los dos en forma conjunta. Ellos dos, si lo quieren transmitir, deben firmar el título. Entonces van a decir endoso o a favor de Liliana y deben firmar los dos. Si firmó uno solo, sumate que firmó solamente Hernán, eso es un endoso parcial cualitativo. Entonces cortó la cadena y toda circulación posterior es una cesión de créditos. ¿Sí? Ya te digo, es difícil que se dé en materia societaria porque el beneficiario es una sola sociedad, ¿sí? Salvo, ya te digo, grupo económico, además que pueden ser más de una.
pero en los ejemplos de cambiarios eso se ve más en personas humanas. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, perfecto, doctora. Perfecto. Buenísimo. ¿Sí? Entonces, eso entonces que anulan la declaración cambiaria. Y la última, previstas y no permitidas, que se la tiene por no escrita. Ejemplo, tenemos interés compensatorio en vencimiento absoluto. Sabíamos que no se permite. Porque en vencimiento absoluto sabemos que son títulos que vencen una fecha exacta. Entonces, si tenemos un vencimiento absoluto e incorporamos un interés compensatorio, el título es válido, la declaración es válida, pero la cláusula se la tiene por no escrita. ¿Sí? Otro ejemplo es el endoso condicionado. Endoso a Andrés si entrega las mercaderías. ¿Sí? Entonces, el título es válido, el endoso es válido, pero la cláusula se la tiene por no escrita. Cualquier condicionamiento impide que sea válido, cualquiera. A ver, depende de quién introduce la condición, como decíamos. Si la condición la establece el librador, el título no es válido. Cualquier cosa que sea una condición, un condicionamiento del librador, lo invalida el título. Nosotros sabemos que los títulos valores están en el concepto del artículo 1815 del Código Civil y Comercial. Dice que es toda una prestación incondicionada e irrevocable. ¿Sí? Con lo cual, cualquier giro no puede someterse a condición, pero depende quién introduce la condición, es la sanción cambiaria. Si lo hace el librador, el título no es válido. ¿Sí? En cambio, si la condición la incorpora un endosante, es la sanción menos grave. El título es válido, el endoso es válido, nada más que se lo tiene por no escrito. Ah, claro. ¿Sí? Sabemos que todo en cambiario, todo es incondicionado, porque está en el mismo concepto del Código Civil y Comercial. Claro. Pero la sanción cambiaria me modifica. No es lo mismo que la condición la ponga un endosante, a un librador o a un aceptante en la letra de cambio. O el avalista, ¿sí? En cualquiera de los títulos. Bien. Valeria, estamos todavía en la clasificación de previstas. Facultativas, previstas y no permitidas, en la última subclasificación que se las tienen por no escritas. Perfecto. ¿Sí? Pasamos ahora a otro ejemplo, si quieren, es la cláusula sin garantía de pago por el librador. El librador siempre es garante de pago. Siempre. Artículo 10 del decreto ley. Después veremos si responde como obligado principal, de regreso, como quieran, pero siempre es garante de pago. Nunca puede liberarse de ese pago. Y si lo llega a incorporar como cláusula sin garantía de pago, se lo tiene por no escrito. Bien. La otra clasificación de facultativas es no previstas y permitidas. Es decir, que en el derecho cambiario no hay ni un solo artículo que regule esto, pero sí lo permite el derecho común por el Código Civil y Comercial. Por eso es no previsto y permitido. Ejemplos. Interés punitorio, astraintes y cláusula penal. Es muy difícil poder incorporar esto en un pagaré, pero si queremos hacerlo, se puede, ¿sí? Pero nos vamos a tener que regir por lo que diga el Código Civil y Comercial. En el decreto ley no hay ningún artículo que hable sobre incorporar un astrainte o una cláusula penal.
¿sí? Pero sí lo podemos incorporar, como se hace en cualquiera de los contratos de locación o el que quieran, por lo que diga el Código Civil y Comercial. Por eso es no previsto y permitido. ¿Sí? Te hago una pregunta breve, vale, para no interrumpirte tanto. ¿Las extraíbles no son las sanciones que pone el juez nada más? ¿Las pone únicamente el juez como multa? Sí, pero vos podés permitir, pero no te olvides que los títulos son completos. Para que el juez pueda determinar eso, tiene que estar permitido mediante una cláusula. Si no, no lo puede hacer, no es como un contrato. ¿Sí? Son títulos completos. ¿Sí? Se bastan a sí mismos y no se puede remitir a ninguna documentación extraña. Para que Claro. se aplique la sanción de las 30, tiene que estar incorporado como cláusula. ¿Sí? Si no, no se puede. ¿Sí? Y la última clasificación, que es no previsto y no permitido, es decir, que no está regulado por el decreto ley, pero sí se regula y no lo permite el derecho común, por eso es no previsto y no permitido. Tenemos un único ejemplo, que es el aval condicionado. El aval es como una figura, lo van a ver en la bolilla 5.3, que es aval. Van a ver cómo se asimila en lo que es el derecho común a un fiador, a una fianza, tiene millones de diferencias, pero es otorgar una garantía objetiva de pago, ¿sí? Del cumplimiento de la obligación, eso es un aval. ¿Sí? Yo le firmo a ustedes un pagaré y me dicen, vale, todo muy bien, pero no sos muy confiable. Necesitamos una garantía más que recaiga sobre tu obligación. ¿Sí? Entonces ahí yo lo llamo a Mariano y digo, Mariano, vos me podés salir de aval de este título, ¿sí? Entonces ya tenemos una firma más, eso entonces es un aval. Igual lo vamos a ver en la próxima bolilla. Ahora, el aval también obviamente puede libremente otorgarlo o no, pero si lo somete a condición, no es válido. Por eso, el único ejemplo que tenemos de cláusula no prevista y no permitida es el aval condicionado. Si el aval somete su obligación a una condición, ¿sí? No es válido, con lo cual se entiende que no hay aval. Pero no por lo que diga el derecho cambiario, sino por lo que dice justamente el Código Civil y Comercial, el derecho común. ¿Sí? Porque es no previsto y no permitido. Bien, todo eso es cláusulas, ¿sí? Un embole estudiarlo, lo sé, ¿sí? ¿Qué les conviene el tema de cláusulas? Estudiarlo al final de todo, cuando ya vieron todos los temas, ¿sí? Porque si no lo tienen que estar estudiando de memoria, repitiendo cosas que ni saben, ¿sí? Y les va a costar mucho estudiar, ¿sí? Y eso es un tema que a Fabiana le encanta, cláusulas, ¿sí? Yo con la fosa común tengo un susto. Y no sé qué decirte, ¿sí? Y yo espero que me tome Guillermo o vos o Guille no sé si Sebastián. va a estar porque Guille es más de quiebras, y Guille no da clases de cambiario. A veces si falta un profesor o hay que hacer una sala más, viene Guille, todo el mundo quiere que tome Guille porque es buenísimo. Es re bueno, Guille. Pero bueno, no, tampoco somos tan malos los de cambiario, ojo. Hay gente tuvo una muy, muy buena experiencia, pero ojo con la terminología. Es como siempre digo, ¿sí? No es lo mismo una cosa que otra, ¿sí? Fíjense bien en eso. Y más que nada, las 3 primeras bolillas. Ojo, es base esas 3 primeras bolillas para poder entender lo que es el derecho cambiario y más que nada lo que es la bolilla 8. Para poder entender la bolilla 8 es fundamental las primeras 3 bolillas, ¿sí? Que es más difícil porque es todo el libro, no hay ningún artículo, no mencionamos, acá quieran o no, estamos mencionando algún artículo, si el tema de los endosos o aceptación o vencimiento, pago,
hay artículos. Entonces, bueno, veo el decreto y ya está. En las primeras 3 bolillas es toda bibliografía. Gómez Leo, el apunte justamente de Legón, el apunte de Alegría para títulos desmaterializados o no cartulares. Entonces, es más complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué les decía el tema de cláusulas? Consejo, toman o lo dejan, chicos, como quieran, pero yo estudié el tema de cláusulas al final de todo, cuando ya entendí, cuando ya vi vencimientos con intereses, cuando ya vi aceptación, cuando ya vi aval. Entonces, después, poder dar ejemplos de cláusulas me era mucho más fácil porque ya había visto los temas anteriores, ¿sí? Pero bueno, como quieran, ¿sí? Eso depende del estudio que quieran hacer ustedes. Otro de los temas que nosotros tenemos de esta bolilla es título en blanco, artículo 11. Bien, vemos que la ley le permite al librador crear un título y que el mismo circule con la omisión de requisitos extrínsecos. Pero para la validez del mismo es necesario como mínimo 3 requisitos. Primero, fecha de creación, que era lo que nos determinaba la capacidad del sujeto. Segundo, la denominación, letra de cambio o pagaré, para no confundirnos y saber precisamente lo que uno se está obligando. Y tercero, por supuesto, la firma del librador, ¿sí? Que es la incorporación del derecho en el título, en el papel. Entonces, como mínimo, esos 3 requisitos para estar en presencia de un título, de un papel de comercio en blanco y válido al momento de la creación y la circulación del título. ¿Los podrías repetir, por favor, profe? Sí, te iba a pedir lo mismo. Sí. Para estar en presencia de un papel de comercio, ¿sí?, válido en blanco, son necesarios 3 requisitos como mínimo. Puede tener muchos más, por supuesto, pero como mínimo 3, ¿sí? Que es fecha de creación, porque eso te va a determinar ese requisito, la capacidad del librador. Segundo, la denominación, letra de cambio o pagaré, depende del título que quieras crear. Y tercero, la firma del librador. ¿Qué es la incorporación del derecho? Que es la incorporación del derecho, ¿sí? Que eso justamente te va a dar lo que es el contenido al continente. Bolilla 2. No, perdón, bolilla 1. Entonces, por eso sabemos que el título en blanco es la creación de un papel de comercio con la omisión de requisitos extrínsecos, ¿sí? Pero, como mínimo, para estar en presencia de un título en blanco válido, son estos 3. Vos decís, ¿puedo poner el monto? Por supuesto, podés poner el monto, el lugar de pago, ¿sí? Pero como mínimo esos 3 requisitos, ¿sí? Y ahí vamos a estar en presencia de un título en blanco válido, ¿sí? Frente a la omisión de estos requisitos. Ahora, cuando se crean estos títulos en blanco, el librador le establece, le impone como carga al portador del título, quien reciba ese título, a completarlo. Dentro del plazo legal de 3 años
contados a partir de la fecha de creación. Tiene todo ese plazo para completar el título con todos los requisitos extrínsecos, ¿sí?, del artículo 1 y 2 de la letra, o 101 y 102 del pagaré, y presentarlo al cobro. Porque ustedes saben que cuando yo presento un título al cobro y que digo que voy a determinar la exigibilidad, es decir, que ese papel se transforme en dinero, el título debe ser válido, conforme a la ley, rigor cambiario formal. Es decir, que cumpla con todos los requisitos extrínsecos. Porque de lo contrario es un título incompleto y no puedo reclamar por el derecho cambiario. Entonces, ¿se permite la creación de un papel de comercio en blanco? Por supuesto que sí, está en el artículo 11, con esos mínimos 3 requisitos, donde el librador le impone la carga al portador del título a que cuando presente el título al cobro, lo complete dentro del plazo legal de 3 años contados a partir de la fecha de creación. Ahora. Pero perdón, en el pagaré no era de 1 año. No, pero vos no te confundas el plazo de prescripción al plazo de caducidad de completar el título del pacto de llenado del artículo 11. Una cosa es la prescripción, ¿sí? Bien, Cuando bien. no me pagó, acá ni siquiera lo presenté al cobro. ¿Cómo me vas a hablar de una prescripción? ¿Sí? Ok. Acá te estoy diciendo que te doy, yo te firmé un pagaré en blanco, ¿sí? Ahora, vos lo haces circular, ¿sí? O por el contrario lo tenés vos, lo hacemos más fácil, lo tenés vos, ¿sí? Vos para presentármelo al cobro, vos no me lo podés presentar así tal cual como lo tenés. Pues yo te digo, eso no es pagaré. Porque para que sea un pagaré, ¿sí?, y exigir el cumplimiento, tiene que tener todos los requisitos extrínsecos del artículo 101 y 102. Y eso tiene solamente, de los 8 requisitos, tiene 3. Entonces no es pagaré, ¿sí? Vos para poder presentarlo al cobro y determinar la exigibilidad, o sea, que yo te pague, debes completarlo. ¿Cuál es el plazo que tenés para completarlo? Dentro de un plazo de caducidad de 3 años contados a partir de la fecha de creación. Pero que nada tiene que ver con la prescripción. Porque la prescripción, el cómputo, ese año, los 3 años, ¿desde cuándo se computa? Desde el vencimiento. Y acá estoy hablando de la fecha de creación. ¿Sí? Una vez que vos lo completás, lo presentás al cobro. ¿Sí? Y yo puedo pagarte o no pagarte. Si te pago, se extingue la obligación. Ya está. Ahora, si no te pago, ahí justamente vas a tener la posibilidad de reclamar por la solidaridad cambiaria y ahí sí entra a jugar el plazo de prescripción. Pero una vez que yo te dije, no te pago. Entendido, gracias. Perfecto, buenísimo. Entonces, volvemos con el título en blanco. La ley permite que el librador cree un título en blanco, con esos mínimos 3 requisitos. Pero se le impone la carga al portador del título que cuando decida presentarlo al cobro, lo complete como es denominado lo que se llama pacto de llenado. Que complete el título, porque si no, no va a ser válido. Que lo complete con todos los requisitos extrínsecos que le faltan para que sea válido. Y eso, ese plazo para poder completarlo, es de 3 años contados a partir de la fecha de creación conforme al artículo 11. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este portador no cumple con ese pacto de llenado? Entonces, si presenta un título al cobro sin estos requisitos, sin el pacto de llenado, sin los requisitos extrínsecos, estamos en presencia de un título incompleto y por lo tanto no es válido. Porque no es pagaré o no es letra, por el rigor cambiario formal. Sí me servirá como un medio probatorio, pero no es pagaré o no es letra de cambio, con lo cual no se rige por el derecho cambiario. ¿Sí? Por eso... Sí, decime.
Con respecto al pacto de llenado, es un pacto entre el sujeto librador y quien deba llenarlo a su momento de su presentación, El pero no es portador, algo, quien lo tenga. Sí. claro, pero no es algo que exista realmente. A ver, cuando Es, decimos el pacto de llenado, es justamente que dentro del plazo legal del artículo 11 complete con los requisitos extrínsecos. Ese es el pacto de llenado. está bien. Pensé que había, o sea, que es un pacto que hacen aparte. No, No, el título es completo, no pueden tener nada aparte. no, está bien, claro, claro. Nunca se olviden de la bolilla 1, chicos. Jamás. Claro, el pacto de palabra. A ver, yo te doy un pagaré a vos, Andrés, te doy un pagaré, ¿sí? Que solamente dice fecha de creación, pagaré y mi firma. Nada más. ¿Sí? No dice monto, no dice el lugar de pago, no dice el beneficiario, no dice el lugar de creación, no dice nada. ¿Sí? Y yo tengo 3 años para poder Vos completarlo. tenés 3 años desde la fecha de creación para cumplir el pacto de llenado, para cumplir y con todos los decretos extrínsecos, y cuando lleguemos al monto, ahí sí se sobreentiende que vas a poner el monto que nos une nuestro negocio jurídico, que es la relación de valuta. Claro, el monto actualizado. ¿Sí? El monto que diga, ¿sí? que obviamente que quiera, que después vamos a ver qué es lo que pasa con eso. ¿Sí? Pero cuando hablamos del pacto de llenado, es justamente que el portador tiene que completar con todos los requisitos extrínsecos. No es que es un pacto, ¿sí? Que realice y que va a ser escrito, porque el título es completo, no me puedo remitir a ninguna documentación extraña. Claro. ¿Sí? Cuando decimos del pacto de llenado es, ¿sí? Completar con todos los requisitos extrínsecos, porque si me lo presentan al cobro sin esos requisitos extrínsecos, lo vimos la clase pasada, no es pagaré. ¿Sí? Pero está mal dicho lo que Como dije medio yo, que es de probatorio, palabra. anda un proceso de conocimiento. ¿Cómo? ¿Está mal dicho lo que dije yo, que es de palabra? A ver, sí está mal dicho, porque en derecho cambiario, ¿sí? Yo voy a estar hablando de que si existe un pagaré o no, si existen los requisitos extrínsecos, no me importa lo que sea de palabra. ¿Sí? Un tema probatorio, el documento, ¿sí? Como eso ustedes saben, cuando se crea el título valor se requiere un elemento material o real que tiene justamente como carácter probatorio. ¿Sí? Entonces yo voy a estar en presencia de un pagaré en la medida que tenga todos los requisitos extrínsecos. No es un pacto el tema de palabra. ¿Sí? Vos tenés que presentar un título que tenga todos los requisitos. Simple y sencillo como eso. Porque si presentás un título donde le falte al pagaré, por ejemplo, te olvidaste de poner como requisito el lugar de creación, no es pagaré. No tiene suplencia legal. No es pagaré. Te sirve como medio probatorio, pero no es pagaré. ¿Sí? Con lo cual no te vas a poder regir por el derecho cambiario. Te vas por el derecho común. ¿Sí? Y vas a reclamar el incumplimiento contractual de cobro de pesos si adjuntas ese papel, ese documento, pero que no es un papel de comercio, porque no es pagaré. ¿Sí? Perfecto. Entonces, decíamos, el portador tiene esa carga de cumplir con el pacto de llenado dentro de los 3 años contados a partir de la fecha de creación. ¿Qué pasa entonces si cumple o si no cumple? Decíamos primero si no cumple, si presenta el título sin esos requisitos extrínsecos, entonces decíamos que no es pagaré. Ese documento sirve como, ¿sí? Un medio probatorio, pero no es un papel de comercio. Esa es la sanción que tiene si no cumple. Ahora, ¿sí? Si cumple el pacto de llenado, pero en ese cumplimiento no coincide el pacto de llenado con el negocio jurídico que dio origen a la creación del título, con la relación de valuta. Entonces, ese pacto de llenado es inoponible
frente al tercero poseedor de buena fe, pero es oponible frente a obligados inmediatos por la abstracción. Ahí explico, ¿eh? Siempre con un ejemplo es mucho más sencillo que el concepto. Ejemplo. Yo le libro a Andrés el pagaré y nuestro negocio jurídico por un contrato de mercaderías es por 10.000 pesos. ¿Sí? Pero yo le doy el pagaré, pero no pongo los 10.000 pesos, no pongo el monto. Libré en blanco, ¿sí? Por los 10.000 pesos. Andrés lo hace circular, ¿sí? Y en esa circulación le llega a Walter el pagaré por un negocio jurídico que él celebró con X, pero por 30.000. Cuando él tiene el título, ¿sí? Y lo completa dentro del plazo legal que nos dice el artículo 11, él en el monto pone su monto de su contrato, los 30.000, y me lo presenta a mí al pago, que soy la libradora. Entonces, ese pacto de llenado, con referencia al monto del pagaré o del título valor, es inoponible al portador. Yo le tengo que pagar a Walter lo que literalmente está en el pagaré. Yo no le puedo decir a Walter, no, mirá, yo celebré con Andrés un contrato por este pagaré en blanco que era de 10.000 pesos. Por la abstracción, Walter no es mi obligado inmediato. Él recibió un título abstracto que circula independientemente de la causa. Yo no le puedo poner ese contrato con ese monto. Yo, libradora, como me dice la ley, corro a riesgo y peligro de haber firmado un título en blanco. ¿Sí? Claro. Ahora, si al vencimiento viene Andrés, que es mi obligado inmediato, porque yo le di el pagaré a él por ese contrato de los 10.000 pesos, y él lo completa con los 30.000, sí es oponible. ¿Sí? Yo sí a Andrés le puedo decir, no, Andrés, yo no te voy a pagar 30.000 porque este pagaré lo libré por este contrato que celebramos nosotros, que es por 10.000 pesos. ¿Sí? Por eso el pacto de llenado en cuanto al monto es inoponible frente al tercero, que es de buena fe, ¿sí? Le tengo que pagar lo que diga el pagaré, coincida o no coincida con la obligación original de valuta, pero sí es oponible frente a obligados inmediatos. Porque yo la única persona, yo como libradora, no el librador, la única persona a que le puede oponer el contrato que dio origen a la creación del título es únicamente a su obligado inmediato. ¿Por qué? Porque el título es abstracto, circula independientemente de la causa, salvo obligados inmediatos. ¿Sí? Y en ese caso, una pregunta, el librador que pagó los 30.000, ¿no tiene ninguna acción Por supuesto, lo vamos a ver en la bolilla 8, acción extracambiaria de daños y perjuicios. Por supuesto que sí. Pero por el derecho común, no por el derecho cambiario. Por el derecho cambiario el título es abstracto, yo a Walter le tengo que pagar, ¿sí? Lo que literalmente está expresado en el título. ¿Sí? No me queda otra. Después, por supuesto, tendré que ir rastreando, pues yo no le puedo iniciar la acción a Andrés, cuando Andrés me dice, yo no le di el título a Walter, ¿sí? Yo se lo di a Mariano, y Mariano dice, bueno, yo se lo di a Javier, y yo después tengo que ir rastreando, pero todo por el derecho común, que lo vamos a ver en la bolilla 8, no acá. Pero para eso tienen que haber habido endosantes. Sí, por supuesto, por eso dije, los por endosantes. eso decía, si yo el título se lo doy a Andrés, y Andrés lo hace circular, y después, ¿sí? Por X motivo le llega a Walter, ¿sí? Y Walter completa el título con su monto de su contrato, yo librador le tengo que pagar lo que literalmente dice. Ahora, si Andrés, el título no circuló, yo le di el título a Andrés, y Andrés, dentro del pacto de llenado, lo cumple con otro monto que no sea el contrato que nos unió a nosotros, sí es oponible. Claro. Ahí sí. Porque la abstracción cede frente a obligados inmediatos. ¿Sí?
Eso entonces es el pacto de llenado, el cumplimiento de los requisitos extrínsecos con razones que específicamente en este caso al monto, si cumple o si no cumple. Si no cumple, no es pagaré, no se rige por el, o sea, no es un papel de comercio, y no se rige por el derecho cambiario, sí es un medio probatorio o un instrumento probatorio. Si cumple el pacto de llenado, completa todos los requisitos, tiene que ser dentro del plazo legal de los 3 años conforme a la fecha de creación, y tenemos que ver si en ese pacto de llenado coincide o no con el monto, con el negocio jurídico, con la relación de valuta que dio origen a la creación de ese título. Si coincide no hay ningún problema. Si Walter colocó los 10.000 pesos, yo lo libré por 10.000 pesos, le pagué y ya está. El problema es cuando no coincide. Entonces, ¿qué pasa si es oponible o es inoponible frente al librador y el tenedor del título? ¿Cómo ¿Sí? dijiste la fracción cede? Frente a obligados inmediatos. Claro. Polilla 1. Caracteres específicos de los papeles de comercio. Discúlpame, Valeria, pero ¿puede suceder que hayan títulos, valores en blanco sin la fecha de creación? Eso es el tema de una postura doctrinaria que dice que es válido que tenga como mínimo 2 requisitos, la denominación, letra de cambio y pagaré y la firma del librador. Sí, lo que pasa es que ahí no tendrías el plazo de los 3 años, pues no tenés a partir de cuándo empezar a computar. ¿Sí? Porque en el libro habla que puede llegar a completarlo el beneficiario. Es que quien lo completa es el beneficiario. El pacto Claro, de llenado, sí. quien lo completa no es el librador. Yo te libré el título, yo no lo tengo más. Lo tenés vos Yo, beneficiario. no sé, se me ocurre este ejemplo, no sé si hay tiempo para 2 minutos para que dé el ejemplo. Yo tengo un auto antiguo, por ejemplo, un auto viejo, y me lo quiere comprar Walter, y me dice, mira, ahora no te lo puedo comprar. ¿Cuánto pedís? Más o menos $1.000, le digo. Pero después de la temporada sí te lo puedo pagar. Bueno, para que yo no lo venda ese auto, firmame un documento, firmame un pagaré y llévatelo. Y después de la temporada vemos, me lo firmás en blanco y después que pase la temporada vemos cuál es el valor que le ponemos, cuánto están los $1.000. Entonces yo tengo que tener ese pagaré en mi poder en blanco, no lo hago circular. Cuando Walter me dice, mira, ya estoy en condiciones de pagarte en cualquier momento, o lo vemos, ahí lo puedo llenar. Y ahí tiene utilidad el pagaré. ¿Puede ser el ejemplo? En este caso no habría ningún problema porque quedó entre ustedes y ya está. El problema es cuando empieza a circular. Claro, el tema es el que lo suelta. Es que en realidad los títulos en blanco, ¿sí? Uno firma títulos en blanco continuamente en las clínicas, ¿sí? Claro, Pero no circulan. ¿Sí? Yo fui a la clínica cuando me fui a internar y hasta que me autorizaron de la obra social, yo firmé título en blanco. ¿Sí? Porque si no, no puedo ingresar. Firmar títulos en blanco, salvo esto que usted dice tal cual, cuando uno va a la clínica, pero si no, firmar en blanco es suicida. A ver, vos podés firmar en blanco, pero te puedo asegurar que lo primero que pones es el monto. Claro, claro. Puedo no poner pagaré, pero te puedo asegurar que yo lo primero que te pongo es el monto. En números y en letras. ¿Sí? Es raro. Es raro, lo que sí figuran, pero son títulos que nosotros no tenemos inconveniente, porque son títulos que no circulan porque son los de las clínicas. Si yo saco un crédito personal en Lura Autogar, ¿sí? Saqué una tele, ¿sí? Y me lo hacen en plan de pago, son pagarés, ¿sí? Porque completo. dicen a la orden, porque nada más que son en blanco. No tenemos ningún inconveniente porque no circulan, ¿sí? Entre nosotros, si tenemos que firmar títulos en blanco, es muy difícil. Ya les digo, si lo hacemos, lo primero que establecemos es el monto. Después, al lugar de pago, pon el que quieras, el beneficiario pon el que quieras, ¿sí? Pero lo primero que vas a poner es el monto. ¿Sí? Claro. Pero existir, existen. ¿Sí? Y también la ley le da la posibilidad al librador de que se creen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiere el legislador es evitar que se creen títulos en blanco. ¿Sí? El legislador lo que pretende es que el librador cree un título con todos los requisitos. Ahora, si vos creas un título en blanco, corres el riesgo y peligro de que te pongan el monto que quieran. Doctora. ¿Sí? Porque vos tenés la posibilidad de hacerlo completo. Sí, decime. No, sumando lo que usted dice, hace poco hubo un problema. Yo estoy en San Cayetano, en esta zona, no me acuerdo qué casa grande de Bahía Blanca quebró de electrodomésticos, que tenía varios sucursales, y el tema cómo recuperar los pagaré, que la gente tiene firmado exactamente en blanco, porque no tienen monto.
Tal cual. ¿Y a Tal dónde cual. caen aparte esos pagarés después? Lógico, lógico. Ese es Según el estudios problema. jurídicos. Y después de hablar, porque vos decís, bueno, es un pagaré que ustedes lo vieron en el tema de quiebras, ¿sí? El tema de cómo verifican y demás, pues no puedo establecer el tema de la causa, pero acá en este caso, como es un título en blanco y no tiene los requisitos, no es un pagaré, ¿sí? Entonces, como decía, bueno, ¿y a quién reclamás? ¿Cuánto vas a reclamar? ¿Sí? Entonces, es un problema. Yo digo, tenés más el inconveniente ante una quiebra, ni hablar. Pero si no estás en ese caso en particular, realmente no circulan esos títulos. Entonces, una vez que vos cumplís o a la clínica le llevás la documentación ya autorizada por la obra social, rompe eso, te lo da y ya está. ¿Sí? Pero acá Vale, nosotros sí. no Sí. te quiero robar más tiempo, porque bueno, ya pasó. Pero digo, con respecto a esto que yo te acabo de comentar, yo porque estoy también siguiendo el libro de Gómez Leo y habla de que esos son dos requisitos. A pesar de que sea una postura doctrinaria, si a mí me lo preguntan, no es... Sí, sí, lógico. Vos tenés, o sea, como mínimo son esos 2 o 3. O sea, Claro. cuando me leo, como ahí está la postura doctrinaria que son esos 2, entonces te dicen 2, tenés que tener la denominación y la firma. Lo que pasa es que ante eso es muy difícil, casi imposible, poder computar el plazo del pacto de llenado, porque los 3 años a partir de cuándo, si no tenés. Claro, Recién Gómez Leo cuando dice que a alguien partir de puso que una lo fecha completa de el creación, beneficiario. cuando alguien ponga una fecha de creación, a partir de esa fecha se computa. Por eso, tomando esto, seguimos con la postura mayoritaria que sí o sí van a ser los 3. Claro. Porque Gómez Leo, ¿qué te dice? Para la creación, lo que lo diga, que lo haga el librador, 2 requisitos. Denominación y la firma. Yo te lo doy a vos, beneficiario. Vos, beneficiario, en la circulación, le colocás solamente la fecha de creación. Y el título sigue circulando hasta que después quien lo tenga decida presentarlo al cobro y ahí sí va a completar con todos los requisitos extrínsecos dentro del plazo legal de los 3 años desde que vos pusiste la fecha de creación. Pero siempre la fecha de creación vas a tener. Acá la discusión está si esos requisitos como mínimos lo tiene que poner el librador como fecha de creación o no. Comelio dice, no hace falta. Lo que sí o sí tiene que poner el librador es la denominación y la firma de él. La fecha de creación puede ponerlo cualquiera dentro de la circulación del título. Imagino también que este tipo de títulos se dan en casos muy puntuales donde las relaciones comerciales jurídicas son muy, inclusive afectivas, o hay una relación de confianza muy fuerte, porque si no, no cualquiera. Bueno, excepto la del médico, en el hospital. No, pero ya te digo, esto más que nada como sanción, el título en blanco. ¿Sí? Porque el legislador no pretende que el librador cree un título con todos los requisitos. Vos querés hacerlo en blanco, ya sea por un tema de amistad, por un tema de familiaridad, por lo que quieras, hacelo, pero corres a riesgo y peligro de que quien lo tenga coloque el vencimiento que quiera, ¿sí? Y coloque el monto que quiera. ¿Sí? Porque si yo sé que voy a tener plata en, no sé, en febrero, ¿sí? Voy a poner como vencimiento febrero. Claro. Si yo no pongo vencimiento y vos ponés que vence mañana y me lo presentás mañana y tengo que pagarte. Claro. Y si no lo tengo porque ya sé que no voy a tener plata, corro a riesgo y peligro de que cualquier otra persona portador presente el título cuando quiera. ¿Sí? Y no tengo modo de defenderme porque el librador me va a decir, ¿sí? Nadie puede alegar su propia torpeza. Vos sabías, ¿sí? Que tenías plata en febrero, ¿sí? Tenías la posibilidad de librar vos el pagaré y poner como requisito el vencimiento. No lo quisiste hacer y bueno, corre riesgo y peligro, por no decirte otra palabra. ¿Sí? Claro, tal cual. Bueno, Valeria, gracias. Yo me tengo que Profe, retirar. No le sí, robamos yo más tiempo al también. bebé. Son 24, yo me sigo hablando porque el bebé está re... Bonito, precioso, se No hay portó ningún re bien. problema, yo seguía hablando, pero no quiero robar tiempo a nadie.
nos No, fuimos. profe, tengo un problema con la cámara también que se me quedó en negro, no sé qué me pase, lo voy a tener que resetear la compu y ya tengo clases, otra clase, así que me Sí, despido. yo no tengo Muchísimas ningún problema. gracias, muy clara su clase, me voy con cosas concretas, así que mil gracias. Buenísimo, chicos. Mientras no se vayan con más Bueno, dudas, genial. ¿Sí? Y si no, después vemos el tema de las dudas. ¿Sí? Fabi, antes que me vaya, Fabi dijo que iba a reprogramar todo el tema de las clases porque vamos a tener 2 veces, miércoles y jueves, ¿sí? Más que nada para saber los temas y demás. ¿Quién dará las clases? Desconozco, pero bueno, clases las van a tener todas, eso segurísimo. Profe, ¿Sí? ¿y el Sí. cronograma de eso lo van a subir? Lo va a Sobre todo subir por si Fabi porque ella cambian. recién hoy a la noche se ponía con eso. ¿Sí? buenísimo. Ah, bueno, bueno, listo. Porque si ven el cronograma de hoy, decía la clase, pero no decía la bolilla. Yo digo, ¿qué doy? O sea, yo sabía dónde habíamos quedado nosotros, pero yo también tenía que dar en comisión 1 y digo, ¿qué doy? Me presento y digo, ¿qué damos? Hoy ¿Sí? el cronograma marcaba que daban la bolilla 5. Sí, pero como La no se clase de había hoy ya estaba terminado con subida. esto, Claro. No, que la ¿sí? clase de hoy ya estaba subida y era la suya. Eran, Claro, eran creo 30 y pico de minutos suyo y después otra profesora, que no me Y acuerdo ahora quién lo es. decís, con la domiciliación dejaste y hablar todo, sí. 30 minutos y te decís que la clase la teníamos subida. Pobre doctora, la dejaste hablar 1 hora y pico. Ah, pero es mucho más práctico las clases así. Igual las clases que subí son bárbaras. Yo digo exactamente lo mismo en vivo y en directo que grabado, chicos, así que lo mismo. Ya para que Se ve ustedes que, no pierdan tiempo, nada más. se ve que tenías coronavirus o algo porque estabas tosiendo un montón en ese video. No, por suerte Fue el no lo año tenía, pasado. pero siempre sufro muchísimo. Bueno, Ah, sufría, bueno, fumaba bastante, también era eso, ¿sí? Entonces, es por eso, siempre, y por eso siempre, o acá, bueno, corté, pero siempre cuando doy en clases presenciales siempre tengo mi botellita con agua. ¿Sí? ¿Sabes por qué? ah. Primero, hablo rapidísimo, hablo fuerte y lo que fumaba se me secaba la garganta y era terrible. Entonces siempre estaba tosiendo y primero, ¿sabes que grababa? Y cuando tosía cortaba y volvía a grabar. Me repudrí de grabar porque siempre estaba tosiendo, digo, más si va el video como va y listo. ¿Sí? Entonces estoy continuamente tosiendo. ¿Sí? Pero bueno, sí. Muchas Bueno, gracias, chicos, Valeria. Buen fin de Muchas gracias, semana. nos Valeria, muy vemos. amable. ¿Sí? Cualquier duda ya saben, me avisan y bueno, estudien. Mañana, perdón, entonces Estudien. no hay, ¿no? Mañana clases no ¿Cómo? hay. Mañana clases no No, hay. no porque es el recuperatorio de quiebras. Vamos a estar tomando, yo no, pero los profes van a estar tomando el tema de quiebras y no queremos que los chicos que tengan que rendir mañana sigan perdiendo clases de cambiario. No me parece justo. ¿Sí? No, Ya bastante la clase de hoy pasa que no podemos esperar a que rindan el recuperatorio porque también después se nos van acumulando clases. Pero por lo menos me parece bueno que el viernes, que es el recuperatorio de quiebras, esperar a esos chicos. ¿Sí? Más que nada cuando aprueban, no se hayan perdido una clase más. ¿Sí? Es básicamente eso. Por eso mañana no, supongo que la otra clase será el miércoles. ¿Sí? Yo en principio los despido hasta el miércoles, no sé quién va a dar la clase, si ninguno puede, obviamente voy a estar yo, y ahí sí empezaremos con la bolilla 5, porque esto de la bolilla 4 terminamos todo. Si el tema de bolilla 5, todo es pregunta de examen, que básicamente, sí, para que lean, pero hagan mucho hincapié, que siempre es pregunta de examen. Aval, sí, si está Cristian, tema que le encanta, aval, y después todo lo que es endosos. Endosos, cualquier profesor, incluyéndome, vamos a preguntar endosos. ¿Sí? buenísimo. Formas, efectos, funciones, cláusulas, todo. ¿Sí? Bien, Bueno. eso de la bolilla 5, porque después aceptación, lean, yo no digo que no, pero en sí es el tema de letra, únicamente un instituto específicamente de letra de cambio, no es complejo, ¿sí? Y en cambio el tema de los endosos se da en cheque, en pagaré, en letra, es sumamente importante, lo mismo que el tema de aval. Y el punto 1, que es obligación del librador, no es difícil, ¿sí? Saber cómo responde el librador, si es obligado principal de regreso, no es complejo. Pero aval y endosos,
lo leen y lo estudian mucho, porque siempre es pregunta de examen esos temas independientemente del profesor que tome. Pues yo les puedo decir, bueno, a Fabiana le gusta letra de cambio. Bueno, sí, me tomó Fabiana, me tomó aceptación. ¿Sí? Si yo les voy a tomar, nunca les voy a preguntar letra de cambio porque no me parece, ¿sí?, que sea algo actual. ¿Sí? Pero endoso, si aval, esté quien esté. Así esté Guille tomando, les va a preguntar endoso si aval. ¿Sí? Entonces, lo leen. Muchas Sí. gracias, Muchas doctora, gracias. por todo. Muchas gracias. Chau, Un fin chicos. de. Nos vemos en Gracias. principio del miércoles, si no, otro día. Bueno. Gracias, Chao, doctora. chao.